Bueno, con Rogelio vamos y explico. Con Rogelio vamos a tener dos sesiones. Una sesión es hablando del salario mínimo a continuación. Después vamos a ir a la tercera parte de la entrevista que realicé a un productor de televisión acapulqueño, Enrique Mesa, que nos platica lo que pocas personas han platicado en medios de comunicación, lo que se vivió horas y días después de Otis en Acapulco. Y después vamos a hablar con Rogelio sobre Acapulco, porque él la semana pasada realizó un viaje de ida y vuelta para pues coordinar algunos apoyos con ayudas y bueno, con organizaciones con las que tiene contacto la Acción Ciudadana contra la Pobreza. Primero que nada, gracias, muy buenos días, Buenos Rogelio. días, Eduardo, qué gusto. Igualmente, a ver, eh, desde tu punto de vista, ¿cuánto sería necesario que el incremento al mínimo se ejerza en el 2024? Mira, al salario mínimo le siguen faltando poco más de 80 pesos para cubrir el costo de lo que se llama canasta básica familiar, que son dos canastas básicas, ¿no? Para que se mantenga una persona que trabaja y una más. No creo que haya condiciones para llegar a eso, entonces nosotros lo que estamos proponiendo es que por lo menos acortemos la distancia a la mitad para que en 2024 se dé un paso y en 2025 ya lleguemos al costo de dos canastas básicas. Entonces estaríamos hablando de en global, a mí no me gusta eso, pero parece que todo el mundo habla así, entonces vamos a decirlo así, de 26%, pero quiero ser muy enfático, Eduardo. La propuesta central nuestra es que tiene que ser un aumento diferenciado. El mínimo tiene que subir mucho más que el resto, que sobre todo que el salario de la frontera, porque el salario de la frontera tiene que ajustarse por inflación, 6% o lo que sea, ¿no? Un poquito más, la inflación es 4 algo, un poquito más, 6 está bien, pero el mínimo requiere un empujón con monto independiente de recuperación en pesos, y entonces 41 pesos, 49 centavos más al día, 41,50 para simplificarlo ahorita, que equivale a un 26%, lo cual nos coloca a la mitad del camino entre el salario mínimo que tenemos hoy y el costo de dos canastas básicas calculada en 9,000 pesos para enero de 2024, Eduardo. O sea, tú estás hablando de un 26 al Ujú. mínimo, lo que acorta la distancia en el hecho de poder, de que el mínimo pueda cubrir la adquisición de una canasta básica alimentaria. Eh, Canasta familiar, dos personas, dos Dos canastas personas. básicas. Y no, no solo alimentaria, Eduardo. Acuérdate que es alimentaria y lo no alimentario, o sea, básica. Por eso se llama básica, pues porque tiene la alimentaria y la no alimentaria, que es muy básico. Yo sí quiero subrayar porque mucha gente estamos hablando de una canasta que solo te coloca en el nivel de sobrevivencia, no es que te permita vivir como clase media y con una cierta condición de dignidad, es nada más salir del nivel de pobreza, que es un nivel muy bajo, pero quizá la propuesta de la Acción Ciudadana, sí quiero ser muy claro, es más al mínimo, y le estamos llamando entonces aumento, al mínimo general, perdóname, al salario mínimo general diferenciado totalmente de lo que se aplique a otros salarios mínimos profesionales y al salario de la frontera. Entonces, el porcentaje de referencia 6% y el resto 41 pesos 49 centavos o 41,50 si lo queremos decir Mm. simple, en monto independiente de recuperación, solo al mínimo general, no al resto de los salarios mínimos y no al fronterizo, que con el 6% recupera bien y sigue bastante por arriba del costo de las dos canastas básicas. A ver, Sigue 900 pesos por arriba, casi 1,000 pesos por arriba de las dos canastas básicas. En cambio, el general le faltan más de 2,000. O sea, oye, ¿y lo has platicado con organismos privados? en eso estoy, no directamente, siempre hemos hablado de diferenciado para esta ocasión, como se hizo en 2019, bueno, para 2019, como se hizo para 2020, fue diferenciado, debe ser diferenciado entonces en 2024 y hay que subrayar mucho que es el mínimo porque
la gente que trabaja no debe ser pobre. O sea, no estamos hablando de todos los salarios. Estamos hablando del umbral, de los que ganan menos solamente. Ujú. Bien. Eh, ¿Ustedes en cuánto estiman la cantidad de personas que tienen un salario mínimo o equivalente? Mira, en el mínimo exactamente, o sea, es que es una cosa muy, si tomas la base del IMSS, o sea, solo los empleos formales, la gente que gana el mínimo, que está registrada con el salario mínimo, es muy poca, es como el 2%. Pero el dato que hay que tener en la cabeza, Eduardo, el que hay que difundir, es que casi 4 de cada 10 personas, el 39% de los salarios de los empleos formales, la base del IMSS, 39% ganan menos de dos canastas básicas. Ahí es donde está el problema, porque toda esa gente trabaja y no sale del umbral de pobreza, no puede mantenerse a sí misma y a otra persona por encima de la pobreza. Entonces, no nos extrañe que tengamos 36% de pobreza si 39% de los trabajos formales, ojo, formales, luego están los otros, los trabajos informales, donde más o menos es parecido, pues, pero ahí es el 70 y algo por ciento que no llegan a dos canastas básicas. 35 millones de personas, Eduardo, con los datos de 2023 del segundo trimestre, no ganan lo suficiente para dos canastas básicas. O sea, sí ganan más del mínimo, pero no llegan a superar el umbral de pobreza. Una de las cosas que a mí me parecen muy interesantes de este gobierno federal es que uno demuestra voluntad política. La verdad, no le podemos regatear eso al presidente, voluntad política para seguirle metiendo presión al mínimo para que eleve su poder adquisitivo. Ese es un asunto que te hay que destacar. Y otra cosa es que nos damos cuenta que no es suficiente. O sea que requieres eso más otras acciones, medidas, otras decisiones, otras políticas para fortalecer el poder adquisitivo de la población en general, sobre todo de los más afectados. O sea, un salario mínimo alto no hace realmente, no es la solución al problema, ¿no? Exactamente, mira, el tema político, como lo dicen los discursos del presidente, pues en mi sexenio vamos a subir el doble el valor real del salario mínimo y con eso se conforma. Y bueno, pues tiene una visión política de que todo lo hace él, pero a mí sí me gustaría subrayar mucho, uno, los salarios, o sea, el salario mínimo es un decreto, los salarios se le ganan a la gente que trabaja. Entonces, eh, digo, eso de pararse el cuello con el salario, pues está bien, es una política correcta, pero la política no hace los empleos se hacen gente trabajando y empresas generando trabajo, pues generando empleo. Y quien paga los salarios son las personas, las entidades empleadoras, las empresas básicamente. Entonces, sí es una cosa que hay que subrayar mucho, donde la política es una buena política, pero el logro, el resultado, el camino está siendo construido por la gente que trabaja y por las empresas que pagan esos salarios. Sí, no son como los programas de transferencias, pues que ya hemos hablado también de eso, que eso es otra cosa que corre por otro camino y que ha sido totalmente insuficiente y que no llega a la gente más pobre. Porque eso sí está en manos del gobierno. ¿A quién darle una transferencia? Acá los salarios es la chamba de cada quien, el esfuerzo de cada quien y por supuesto el esfuerzo de las empresas. Entonces, no, porque esta discusión de el gobierno aumentó el salario mínimo, bueno, el gobierno hizo un decreto correcto, es una buena política, eso no lo podemos escatimar, como bien dices, pero la economía real es la que paga los salarios, o sea, las empresas y la Sí, gente la que se los gana. ahora, yo digo, la mayor parte, aunque nos sorprendería, ustedes han dado algunas cifras que demuestran que hay muchos trabajos formales que no alcanzan a recuperar de la pobreza a las familias que lo obtienen o que viven de ese salario. Pero ojo, uno tiene la idea de que son solamente las chiquitititas las que ofrecen el salario mínimo y no, ¿eh? Hay incluso tiendas departamentales, ¿eh? De Bancos que dan supermercados, salarios, cadenas de supermercados. cadenas que dan salarios insuficientes a sus trabajadores.
Salarios por debajo del umbral de pobreza, para que se entienda bien, que quiere decir que quienes trabajan ahí no salen de la pobreza porque no les alcanza para comprar dos canastas básicas, que es lo que estamos llamando canasta ¿Cuánto, familiar. cuánto cuesta actualmente la canasta básica de dos personas? 8,800, 8,000, sí, 8,800 algo. Por eso calculamos que para enero hay que tener en la cabeza 9,000 pesos, que además es más simple de entender. 9,000 pesos son 300 pesos al día, en enero No, de 2024. pero ya para no se movieron los precios, ¿eh? Por eso, le estoy poniendo el cálculo de lo que va, digo, son estimaciones. 200 pesos, eres muy generoso, ¿eh? 200 pesos, No, vas a más ver o cómo se menos, va a ¿eh? ir. Yo sí coincido con que la inflación está bastante controlada, la inflación además viene externa, en fin, y bueno, tenemos que tener un cálculo. Además es un ejercicio, entonces para comprensión, pensar que en enero de 2024 vamos a traer una canasta básica en 4,500 y por lo tanto una canasta familiar, dos canastas básicas en 9,000 pesos, nos ayuda a hacer los cálculos simples que es lo que te dije, porque son 300 pesos al día, 9,000 pesos al mes, y ahí es donde decimos, le faltarían 80 y tantos pesos, para llegar a la mitad necesitamos, casi 90, necesitamos este 26%, pero diferenciado, 6% a todos los salarios mínimos y el resto 41 pesos como monto independiente de recuperación, monto en pesos, solo al mínimo general. Ya General, no podemos oye, hablar de los salarios mínimos, hablemos solo del salario mínimo general, o digamos aumento diferenciado, al mínimo general 26%, al fronterizo y a los otros salarios profesionales 6%. ve, ¿cuál es la institución con la que tienes que es más importante para convencer? ¿Coparmex? Porque ahí están los patrones que Sí, son los que financian. ¿Sí es la Coparmex? sí. ¿Ya hablaste con... Estamos solicitando una reunión, ya les mandé el documento. Tienes un presidente razonable, ¿eh? De Coparmex. Totalmente. O sea, si fuera por él, estoy seguro que estaríamos ahorita de acuerdo, pero obviamente tiene que platicar con toda la gente y tienen que llegar a un acuerdo de consejo coordinador. O sea, Coparmex lleva, Sí. lleva más peso, pero no se manda sola en este tema porque todo el sector empresarial y ahí las tiendas departamentales, la ANTAD, los supermercados, presionan mucho a muy bajo, siguen creyendo, o sea, siguen amparados en modelos de negocios donde no les importa que la gente viva en pobreza, lo cual es una tragedia. Y Bueno, muestra que su responsabilidad social es de papel. vamos a hacer una cosa. Le había solicitado a nuestro muy estimado amigo e invitado en esta ocasión, Rogelio Gómez Hermosillo, que nos acompañara con la tercera parte de una entrevista. Fue una entrevista de 50 minutos que hice con un productor de televisión que ya no se dedica a la televisión porque quebró un asunto ahí, un proyecto de una serie musical fomentando Acapulco y la clase política lo mandó a la y no le quiso pagar nada y él perdió todo el patrimonio. Pero después puso una tienda de abarrotes, una miscelánea, y después de ahí escaló a un pequeño bar, que es lo que tenía ahora como negocio, un pequeño bar en el centro, a 40 metros del centro, o sea, en la zona centro de Acapulco, y nos relata lo que vivió. Ayer nos relató lo que vivió durante el paso de Otis. Hoy nos comienza a hablar de lo que vio días después. Quiero que tú lo veas porque acabas de estar en Acapulco. Y después de que lo veamos, vamos otra vez a una pausa y vamos contigo para que nos digas qué viste en Acapulco, qué hace falta en Acapulco y si Acapulco ha sido realmente atendido por las autoridades de distinta naturaleza en los distintos niveles de autoridad que hay en este país. Regresamos ya directamente con Enrique Mesa para que tú veas el testimonio. Gracias.